Buenas noches, aquí arranca ya el primer reality televisivo de talentos a nivel nacional e internacional. Esto es Cazatalentos Paraguay. Programa declarado de interés nacional y cultural por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Con todos ustedes, la Cazatalentos de Paraguay, Andrea Ugarriza. Hacerlo con pasión. En Cazatalentos voy a buscar mi momento, un espacio por mis sueños. Para todo el mundo esta es mi ilusión. En Cazatalentos voy a buscar mi momento, un espacio por mis sueños. Para todo el mundo esta es mi canción. ¿Cómo están todos? Hoy yo estoy feliz. Un gran especial desde mi queridísima República de Luque, así mismo. Y se notan los colores, ¿verdad? Vine a un lugar muy, pero muy especial. La artesanía luqueña, sabemos que aparte de la filigrana y muchas otras cosas más, son el arpa y la guitarra. Habíamos hablado anteriormente de la guitarra con la queridísima Luz Borja y su señor padre. Y hoy vengo hasta este lugar tan especial, hasta este lugar increíble, porque me enteré que este artesano, que este señor, que este fabricante de arpas y guitarra, no me lo van a creer, fabricó un arpa y se la regaló al mismísimo Papa. Así que, señores, ¿me acompañan? Vamos a conocer aquí en la República de Luque a Salomón Sanabria. Acompáñenme. Hola. Hola, buenas tardes. Salomón, qué placer. Adelante. Inmenso. El placer es mío, mucho gusto. Las manos que han hecho el arpa para el Papa, nada más y nada menos. Así es. Qué maravilla, qué orgullo nacional y orgullo de la República de Luque. Pues yo no le digo la ciudad de Luque, yo le digo la República de Luque. ¿Vos cómo le llamás, Salomón? Sí, hasta hoy día es la República de Luque para el mundo. De Luque para el mundo. Vos tenés también ese fanatismo luqueño. Y de tradición, mis abuelos paterno y materno son luqueños. Yo no soy luqueña, pero como que llevo en el alma. Mira cómo me vine Sí, hoy, ¿qué te parece? Una luqueña de corazón. ¿Viste? Y después te iba a pedir que me toques ver qué luqueño en el arpa, ¿puede ser? Sí, puede ser una cascada que es nuestro himno. ¡Qué de Dino lindo! García, que recorrió el mundo. ¡Qué maravilla! Con su arpa. ¡Qué maravilla! Bueno, si hay un instrumento mágico y que te hace pensar, a mí por lo menos me transporta al cielo, a los ángeles, digo, me siento como que estoy en las nubes cuando escucho el arpa, ¿verdad? Semopirimbá, como se dice, ¿verdad? Es esta maravilla que estamos viendo acá, Juanjo. Él me exhibió acá 4 diseños, después me dijo que elija cuál es el que yo quiero llevar. Pero fíjense lo que son estas maravillas y calculen que está hecho todo a mano, artesanalmente. Realmente increíble. Y quiero que me cuentes un poquito, Salomón, la tradición de la familia Sanabria, que es tremenda. Y sí, es una familia, la familia Sanabria muy humilde. Se había casado mi abuelo Cantalicio con el primer fabricante, que era Los Chávez. Los Chávez tenía un sistema de atención a los clientes y a los amigos. Él, cuando se iba llegando el cliente y hacia los amigos, dejaba su trabajo para que nadie vea. Posteriormente... Era tipo secreto. Era un secreto para continuar ello por tradición. Y posteriormente mi abuelo le conoció a su hija, se casó y ahí aprendió la fabricación de las guitarras. De ahí surgió. Los Chávez eran menos numerosos en cuanto a sus hijos. Mi abuelo tenía 6 hijos, entonces la estructura era más grande. Y nadie de ellos llegaron al colegio, solamente hasta un segundo grado de escuela. Se dedicaron netamente a la fabricación de arpas y bueno, ahí todavía era guitarra. Guitarra, con abuelo fabricaba solamente guitarras. Posteriormente papá a los 23 años se independizó y vino a vivir, compró para su terreno
Y increíble es como dice que los humildes cuando llega a trazar una meta, un horizonte, llega a su objetivo. Se fija esa meta y no para hasta llegar al objetivo. Dice que un año vivió debajo de la planta de un ropero que tengo hasta ahora. No te En puedo el ropero, creer. él a la noche entraba a dormir y a la madrugada, cuando había claridad de día, ya comenzaba a trabajar un año anduvo así. ¿Y ese ropero lo tenés todavía? Lo tengo también. Y la primera vitrina, esta también, que lo tengo, lo mantengo hasta Me ahora. vas a pasar las Sí. fotos para poner tanto del ropero como de la vitrina, para poner como imágenes Sí. de apoyo. ¿Cómo nace la fabricación del arpa? Y bueno, la fabricación del arpa nace que papá le trajo a sus hermanos y a mi abuelo para que ellos le ayuden en el taller. Posteriormente vivía acá hoy día sobre la calle San Martín a 3 cuadras y había una competencia hacia el frente, entonces vendía poco menos y vino a comprar esto que ya está de 1950 en nuestro local propio, gracias a mi papá. Cuando eso terraplén era en la calle que venía de Asunción, Qué arena nomás. Qué bárbaro. Arena. Entonces había más poca venta, entonces él se fue, conversó con uno de los más famosos, Timoteo Rojas, se llama el que fabricaba el arpa para los arpistas, y allí aprendió él y posteriormente vino a fabricar. Y él es el único entre los Sanabria de la generación vieja que fabricaba arpa. Después sus hermanos y eso se fueron posicionando, utilizando las famas de los Sanabria, porque Sanabria nomás lo que queda en el ambiente del cliente, ya sea paraguayo. Porque hay extranjero. muchos Sanabria en Luque Salomón, pero más en la fabricación de guitarras. Así mismo. Vos sos el que te encargas del tema de arpas y aparte, lógicamente, Sí, guitarras la guitarra también. ¿verdad? Y yo, por ejemplo, papá miraba un poco más allá, entonces me mandó estudiar el arpa. Decía que cuando viene el cliente vas a hacer escuchar, entonces para Exacto. que llegue a vender más rápido. Ese sonido tan dulce, esas Entonces, 36 cuerdas. ¿Cuánto tiempo tarda uno en aprender a ejecutar profesionalmente el arpa, y Salomón? si uno le gusta, así como el fútbol también, uno tiene que practicar en lo mínimo 1 hora a la mañana y otra hora a la tarde, ¿verdad? Ujú. Y con eso en un mes aprendes una música. Una música por mes, Con digamos. el acompañamiento, pero que ¿Será? uno tiene que practicar. Y cuando uno practica, los dedos se vuelven todos blandos, y por eso es que de repente cuando toca la O arpita, sea, estira las cuerdas. articulaciones se Sí. ablandan, pero las yemas de los dedos se endurecen, Sí, sí, sí. como la guitarra. Por la guitarra es la yema, pero el arpa, por ejemplo, por eso nosotros usamos una uña larga los paraguayos. Exacto. Entonces, al estirar una cuerda le da un chillido especial. Ah, ya, ya. Ese es el secreto. Que no es lo mismo que la, ¿cómo es que se llama? Ay, no me sale la púa. La púa, sí. Los chilenos, por ejemplo, tocan con la yema. Entonces Ajá. no tocan, tiene el mismo no sonido. tocan fuertes ellos. Claro, Entonces nosotros los paraguayos tiramos con las uñas y suenan más fuertes. maravilloso. Y de los sanabrias antiguos de la generación de mi papá, ellos no le permitían a sus hijos entrar en el negocio, en el ¿Por taller qué nomás. eso? Y tal vez porque se sentía inseguro. O para que se dediquen de lleno a la fabricación, ¿verdad? Sí, se podía enfocar sobre eso. Yo, por ejemplo, cuando él falleció, bueno, siempre le ayudaba en el taller. Cuando él falleció, ahí recién me dediqué a los clientes y ahí comencé a modernizar el arpa. Por ejemplo, la terminación anteriormente era un laqueado, todo a mano se lustraba. Y como las guitarras europeas venían así todo sopleteado, incorporé el sopleteado en el arpa. Contame un poco, Salomón. Yo cuando entré me llamó mucho la atención y te dije, qué belleza este trabajo artesanal específica, y me dijiste, es la más cara. Yo dije, bueno, siempre me gusta lo caro, Sí. pero tiene un tallado artesanal maravilloso. ¿Qué significa? Porque sabemos que todo tiene un significado. Nos vamos sobre el tema de que cuando yo me enteré que el Papa Francisco iba a venir, entonces pensé en el vino que se toma después la hostia. Exacto. Entonces inventé un diseño, un parral de su estado de madurez ya. Por eso es que las hojas se vuelven secas, las ramas marrones y los frutos ya
están muy oscuros ya, color vino ya y seco ya algunos. Sos un artista, no artesano solo, sos un tremendo artista, Salomón. Sí, y se vuelve esterilizado ya una vez que se le sopletea. Por ejemplo, incorporé también en el arpa, por ejemplo, la pintura al óleo. En Ecuador no te puedo creer. Mandó a hacer un picaflor, entonces ¡qué lindo! llevó en el centro y eso se queda como un plastificado. ¡Qué hermoso! Se llegó a hacer en el arpa toda la parte de frente, de repente 2 tucanes, su ambiente natural. Ahí ya yo estaba buscando ya otro tipo de clientela, claro, que incorporaba el óleo con el arpa. ¡Qué belleza! Y así por favor, uno va innovando y llamando la atención. ¿Cómo llega el arpa de Salomón Sanabria al Papa? Contame un poquito. Y la historia es que cuando yo me enteré que él iba a venir por intermedio del presidente de la República, entonces yo comencé a prepararme y me resultó fácil y no tan fácil también. Por el tema cuando la competencia se enteró que yo estaba preparando un arpa. Entonces yo tengo una tía mía que su tía estaba en Chile y después se fue, es una hermana que se fue con el Papa anterior al Papa Francisco. Entonces yo le utilicé a ella como para el nexo de conversación. Se fue acá a hablar con el padre de la iglesia de Luque y le dijo, ni yo no puedo hablar con él, pero te puedo dar el número telefónico de la hermana Augusta, que es la hermana mayor de la Anunciatura. Y después de algunas investigaciones, un día esto me llamó el nuncio y yo ya tenía todo listo ya. Y le dije que quería entregarle una semana antes para el tema de control de claro, seguridad. No, me dice, ya te conocemos qué clase de persona sos y 2 días antes nomás vas a traer el arpa. Entonces, posteriormente nos fuimos el día de y yo mi teléfono tengo abierto toda la hora, entonces a las 11:30 de la noche me llama el nuncio y me dice, sonrió, vio tu arpa y es un buen mensaje que no te aseguro que te va a recibir, pero ya un 80% está. Qué maravilla. Y nos fuimos y mi sobrina que toca arpa también escuchó cuando eso tenía 9 años ella. 9 años. Y lloró y le llevé con sus tías. Y cuando llegamos ahí pasaron la primera barrera, la segunda barrera, la tercera ya no pudimos más. ¡Socorro! Entonces le enviamos al nuncio y no me creyó el comisario. Y le dije, mira, si no me crees te doy el teléfono. No, ya escuché su voz. Vení por acá. Ni la prensa se enteró que yo entré dentro de la Anunciatura. ¡Qué maravilla! Y fue una audiencia personalizada. Privada. Y donde yo allí le pedí la bendición en nombre de todos los artesanos para tener mucho trabajo y que llegue alto el arpa paraguaya. Y así, ¡qué lindo! La bendición hoy día, que soy el mejor y el más grande vendedor de arpa al extranjero. ¡Qué bárbaro! En todos los países, entramos Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá. A partir Chile. De esa bendición del Papa, empezaron a surgir ventas a nivel internacional. Sí. Qué linda historia, como vos admirás, ¿verdad? Un paraguayo, muy poco paraguayo puede comprar. Los costos son elevados, pero bien vale su valor, ¿verdad? Esto está todo hecho a mano, Salomón, es totalmente artesanal. Y un arpa bien hecho dura por una generación, 20, 30 años. Qué maravilla. Por eso yo no estoy en acuerdo con los vendedores de arpas comerciales, porque con mucho sacrificio acá en Paraguay, una familia humilde viene a comprar y 2 años después se comienza a descomponer y eso no es bueno, no son personas buenas. ¿Vos calculás que lo hacen a propósito para que se tenga que renovar seguido el instrumento? No, por el tema de volver más barato. Y como ellos llegaron a falsificar mi dibujo, por ejemplo, en esa época, por ejemplo, Pero esto está registrado. Sí, está registrado. Yo vendía esto, supongamos, en $700 y ellos vendían 400. Entonces, el cliente normal piensa que es igual un arpa hecho acá que el otro. Pero, ¿y le ponían tu nombre inclusive? No, por el diseño nomás. Ya. Y otro yo, para prevenir también, por el tema de que hoy día
se mandan en instrumentos musicales, se mandaba cosas que estaban prohibidas, entonces Claro. yo llegué a registrar. Y si dicen que se cayó mi arpa, yo tengo registrado mi IVA. Si no es ese dibujo, no es mío. Claro, Entonces claro. así de sencillo era. Por eso doble seguridad yo Qué tengo con mis maravilla, arpas. qué maravilla, Salomón. Y ¿Cómo sigue tu historia familiar? ¿Tenés hijos que sigan la tradición? tengo esperanza. Tengo Hoy día, esperanza. no, tengo esperanza por ¿Esperanza se llama eh, tu señora o no, tenés esperanza de que siga la cuestión? Mi sobrino, Ah. aunque sean algunos, que continúe. ¿Y les gusta? Porque esto tiene que ser algo que te apasione realmente. Sí, pero ¿verdad? yo, por ejemplo, cuando llegué a irme a la facultad, yo de esto dejaba de lado. Entonces después me decía mi papá, tu facultad está en el taller. Sí, tenía Bueno, razón. Y tenía razón, y eso, gracias a eso, tengo 9 luthieres que trabajan conmigo. Toda mi familia no nos falta el pan de cada día. Luthieres que no son familiares, digamos. No son familiares, pero Pero son de que confianza. que se formaron que pasaron De por tu el taller, escuela, el digamos. taller de papá. De tu escuela. Entonces son personas especiales los luthieres. Cada uno tiene su personalidad, uno tiene que tener paciencia No, con eso ellos. es. Sus vueltas tiene Todos para- los profesionales son así, tienen su personalidad Sí. y hay que tener paciencia. Se tiene que adaptarse. Acá, pero bueno, así es. ¿Sabes qué pasa, Salomón? Si todos fuéramos iguales, qué aburrido sería el mundo, ¿verdad? ¿Verdad? Cada uno tiene que tener su personalidad y bueno, de eso se trata. Me encanta, qué lujo y qué honor tener un artesano, aparte artista, y qué apasionante esta historia que me contás. Imagínate un paraguayo, un luqueño 100%, aquí desde la República de Luque, talló con sus propias manos, hizo con sus propias manos un arpa para el Papa y logró entregárselo. Y yo te aseguro que el Papa habrá intentado tocar el arpa. No sé si no está tocando, tomando clases de arpa también, ¿verdad, Sí. Salomón? O trae artistas que le ejecuten eso con toda seguridad. Yo no quiero despedir esta nota. Primero, luego te quiero pedir tus redes sociales y el teléfono de contacto, Salomón, porque más de uno, Casa Talento se ve a nivel país y a nivel internacional. Más de uno va a querer contactar seguramente con vos para investigar más. A lo mejor quiere un arpa, algún instrumento especial, te dice yo quiero, me puedes tallar así o puede tener tal diseño, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado te van a hacer consultas técnicas o preguntar si se lo podés enviar a alguna parte del país o a alguna parte del mundo. ¿Cómo te ubica esa gente que quiere contactar con vos? En redes sociales y número telefónico. Estamos en las redes sociales en todas partes. Te encuentran como Salomón Sanabria. Salomón Sanabria, arpas y guitarras. Arpas y guitarras. Solamente diferenciado, tengo 3 páginas y diferenciado con guiones y comas, pero siempre Salomón Sanabria. Nosotros vamos a poner en Zócalo y el número de contacto. Y el 091-483-631. Ese es nuestro número ya, como si fuera un documento de cédula de identidad. Y yo, Salomón, voy a romper mi chanchito, voy a seguir trabajando aquí por la República de Luque a ver si puedo acumular para comprar, porque la verdad que vale la pena. Hacerte un arpa personalizada. Personalizada de la Casa Talento y Luque. ¿Te imaginas lo que va a hacer? Porque te digo, aunque no aprenda a ejecutar, decime si no es una belleza tener esto en tu casa y que de repente llega un artista que ejecute y se pone a ejecutar. Esto es una belleza, un lujo total. Yo no me quiero despedir de vos, Salomón, sin que me ejecutes, a ver, un poco sin que me regales. No sé, yo te decía, Vergel Luqueño, vos me dijiste otro tema. Me encanta huir a campana, me gusta. Y no sé, vos me decís qué me dedicas. Está la historia de Dino García, que tenía una última hermana que estaba en camino, su mamá iba a tener. Entonces él se le ocurrió crear una música que se llama Madrecita. Entonces él me dice, porque la vez que venía a Paraguay, venía por acá por mi papá es amigo y después ya se iban a almorzar juntos ya. Entonces dice que en su momento de cuando estaban haciendo su hermana, ella le ejecutó la música del nombre Madrecita.
Y vos me vas a regalar eso hoy. Sí. De las manos de Salomón Sanabria, desde la República de Luque, para la Casa Talentos Paraguay, Madrecita. Lo escuchamos. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué lujo! Una serenata exclusiva para la Casa Talentos Paraguay de las manos de este artista, artesano, con una trayectoria infinita, por supuesto, desde la República de Luque. ¿Cómo amo el arpa? ¿Qué hago al respecto? Y Demasiado me gusta el arpa. ¿Qué hago al respecto, Salomón? para que uno sienta realmente, Es tenés que practicar y te damos las clases Ya magistrales. aprendí que las cuerdas azules son do, a partir de do, re, mi, ya voy a ir a practicar. Y tengo un regalo yo que me hizo Salomón, acá está, porque me dijo, Andrea, ¿te gusta el arpa? Tenés que practicar. Así que Entonces, al ver esto te vas a acordar que... acá voy a ¿qué te empezar, gusta este a ti? va a ser mi do. Sí, sí, así mismo. Y ahí, do, re, mi, fa, sol, la, me faltó el si ahí. Así. O sea, espectacular, me voy con un hermoso presente de las manos de este gran artesano. Vamos a dejar ahí absolutamente todas las formas de ubicarlo desde cualquier parte del mundo y no va a ser la última vez que te visitemos, Salomón. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero que me sigas dedicando serenatas. Claro que sí, cuando Me guste. encanta. Toda vez que vengan a la ciudad de Luque, en la República de Luque, las puertas están abiertas. Yo amo la República de Luque y la gente lo sabe. No me despido todavía, seguimos recorriendo la República de Luque con mucho más. Fíjate lo que viene. En Casa Talentos voy a buscar mi momento, un espacio por mis sueños, para todo el mundo esta es mi ilusión. En Casa Talentos voy a buscar mi momento, un espacio por mis sueños, para todo el mundo esta es mi canción.
Bueno, seguimos en la República de Luque, aquí desde la explanada de la Iglesia Virgen del Rosario, con una gran amiga de mucho tiempo y compañera de tareas también en algunas cosas culturales aquí en la República, la gran profesora Belén Azuaga del Centro de Artes Belén Azuaga, con todo este elenco maravilloso. Qué lindas que están las chicas, Belu, y sé que se viene algo muy especial. Quiero agradecerte por esta apertura maravillosa que hicieron, que me regalaron para Cazatalentos Paraguay. Contar el nombre de las chicas y contar lo que se viene, que están preparando ya nomás ahorita. Un gusto, un placer de ser tu apertura de este programa, ¿verdad? Lujo, lujo. Emocionada también. Y sí, estamos preparando nuestro viaje a Brasil para un concurso que tenemos allá. Salimos el sábado 27 a las 8:30. Claro que sí. Chicas, me llevan con usted. Sí, te llevamos. Bueno, y contame, van a competir, ¿verdad? Representar el país. Se van como 30 academias luego de acá, como para vacaciones y también competir, ¿verdad? Pero también nos dijeron que hay gente de Argentina y de Chile también ahí que compiten contra nosotros. Qué lindo. Bueno, seguro que están tristes, ¿verdad? Por tener que ir a competir y vacacionar a Brasil. Les veo que están como muy serias porque van a viajar. Muy preocupadas. Así mismo, muy tensionadas. Bueno, vamos a decir el nombre de cada una de las chicas que nos acompañan, sí, empezamos hoy. Por allá. Se llama Mónica Gómez. Después está Montserrat Blanco, Patricia Amarilla, Melanie Ibarra, Marta Martínez y Estefanía Azuaga, que ella es mi hija. Ah, me parecía muy igual el apellido, ¿eh? Sí. Mira qué lindo, sigue los pasos de la mami. Bueno, y ya preparando entonces todo este evento, esta competencia a nivel internacional, aquí desde la República de Luque, hoy vinieron a regalarnos este clásico tren lechero. Quiero agradecerte, Belu, porque voy a contarlo en cámara. Hoy te llamé, hoy viniste. Esos son amigas de verdad. Hoy nos pusimos de acuerdo. Así mismo, gracias chicas por acompañarnos. Gracias, Belu. Y vamos a poner todas las redes sociales en Zócalo. Si nos recordás, por favor, para que la gente se ponga en contacto. Centro de Artes Belén Azuaga o al celular 0993-569609. Nos vemos. Para todo el mundo esta es mi canción. Estoy llegando en la República de Luque a Pujaré Pizza, el mejor lugar para comer las mejores pizzas. Y aquí adentro, ¿saben quiénes están? Mis mejores artistas de Cazatalentos, República de Luque. Acompáñenme. En Cazatalentos. Este es mi primer novio, mi primer amor. Siempre se vuelve el primer amor. Para todo el mundo. Llegamos al escenario lleno de mitología y lleno de grandes artistas de la República de Luque. Mis mejores artistas de la República de Luque, de Cazatalentos Paraguay, que hoy nos van a deleitar en este gran especial desde aquí, desde Pujaré Pizza. Así que no te lo pierdas, quédate ahí prendido. Bueno, y desde Pujaré Pizza vamos a vivir una noche increíble de Cazatalentos Paraguay con grandes artistas de la República de Luque. Un lugar lleno de mitología, un lugar mágico realmente, aparte de la gastronomía de primer nivel. Y hablando de primer nivel, vamos a arrancar Cazatalentos Paraguay hoy con las hermanas Prado, con Mía y Maya, que vinieron preparadísimas para mostrarnos su talento desde aquí, desde la República de Luque. Y creo que va a arrancar Maya, ¿verdad? Me parece que va a arrancar Maya. Mi amor, ¿cuántos años tenés? 4 años. ¿Y qué nos vais a cantar? Lucerito Alba. Lucerito Alba y Paloma Blanca junto al profesor Ramón Benítez. Gracias, profe, por acompañarnos. ¿Y cómo se llama esta instrumentista maravillosa que nos va a acompañar? Ella es Valeria Barreto. Valeria, gracias por acompañarnos, mi amor. Y bueno, y arrancamos con 4 años. Vamos a escucharte, mi amor. El micrófono es todo tuyo.
Hermosa artista de Cazatalentos, bravo mi amor. ¿Y vas a ser una gran cantante o una gran profesora? Una gran profesora. Ah, qué profe, prepárate porque vas a tener una competencia tremenda. Bueno, y ahora se viene Mía Prado, ya más grande. ¿Con cuántos años de estudio, mi amor, con el profe? Un año. Un año, te encanta cantar. ¿Y vos qué pretendés a futuro? ¿Enseñar o ser una gran artista? Ser una gran artista. ¿Te gusta la parte de docencia, de enseñar? Sí, me gusta. Bien. Bueno, ¿y qué nos vas a interpretar hoy? Marcelo Pena. Ah, muy bien. Ese es un clásico aquí que también después voy a pedir a los grandes artistas de la República de Luque. Dejo el micrófono en tus manos porque tengo plena confianza en vos, mi amor.
Bueno, seguimos desde Puijaré Pizza, este lugar increíble, y estoy tan contenta porque después de mucho tiempo me vuelvo a encontrar con una de mis grandes, pero grandes artistas, una de las ganadoras de la 5ª temporada de Casa Talentos Paraguay, una voz potente. Desde aquí, desde la República de Luque, Nuria Ojeda. Buenas noches, Nuria, qué gusto estar con vos, mi amor. Muy buenas, ¿qué tal? Tanto tiempo hace que nos vimos. ¿Verdad que sí? Compartimos un montón de cosas, de emociones juntas. Sí. Porque vos decías, manifestabas en ese momento que nunca hubieras pensado llegar ni siquiera a la final. Sin embargo, fuiste una de las ganadoras. Sí, y la verdad estoy agradecidísima con el programa, con Dios, con mis padres, con todos, por esa oportunidad, especialmente con Casa Talentos, que nos brinda ese espacio y esa oportunidad a muchos artistas de poder demostrar nuestro arte. ¿En qué cambió tu vida artística el haber sido una de las ganadoras de Casa Talentos Paraguay, Nuria? La verdad, me hizo muy feliz y me incentivó a poder crecer más y a ir hacia adelante siempre. ¿En redes sociales sentiste mayor apoyo, mayor seguimiento? Sí, también. La verdad que sí, mucho apoyo. Y eso es lindo, esa calidez que recibís de la gente. Para el artista, los aplausos y la calidez humana lo es todo, la verdad. Es más que la paga, ¿verdad? Sí, por supuesto. El afecto del público, y gracias a Dios volver a poder compartir eso que mucho tiempo estuvimos aislados por el tema de la pandemia. Qué grande es volver, y aprendimos a valorar ese afecto, esos aplausos, ese cariño del público. Así que bueno, yo feliz de la vida de estar así juntas nuevamente, compartiendo. Y quiero que le cuentes a la gente qué es lo que estás haciendo actualmente, si estás qué sé yo, enseñando, brindando actuaciones, por si alguien quiere contratarte. Sé que cantás como mariachi, en todos los tipos de temas sos espectacular, pero como mariachi me mata. Muchísimas gracias. Y actualmente estoy estudiando una carrera, el profesorado en el área artística, y la verdad estoy dedicándome al máximo lo que puedo al arte, y a la vez estoy siguiendo también algo en la universidad. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, ella es Nuria Ojeda desde la República de Luque. Seguramente me va a dar algunas clases particulares, pero dudo mucho llegar a ese tono vocal que tiene. Y yo te puedo pedir, Nuria, que me regales una pequeña serenata, recordando lo que fue tu triunfo en el programa. Sí, por supuesto, claro que sí. ¿Qué me podés regalar? La canción que estaré interpretando es una canción a la cual le tengo mucho cariño. Es una canción que siempre quise cantarla, pero nunca me animó. Mira, y con Casa Talentos te animás, me encanta, sí, ¿viste? Con Casa Talentos te animaste a competir, ganaste, y hoy te animás con Casa Talentos Paraguay a cantar esta canción que siempre quisiste hacerlo y no te atrevías. Desde la República de Luque, Nuria Ojeda, aquí desde Puijaré Pizza. Cuando lo estaba queriendo, cuando lo estaba sintiendo, todito mío lo vi partir. Me juró que regresaba, pero todo era mentira, porque ya su alma no era de mí. En una noche silenciosa nos miramos
fijo de la torre de una iglesia cuando la luna nos alumbró. Yo lo estreché entre mis brazos con ganas de tenerlo, pero el orgullo me lo impidió. Ya soy frente a la iglesia y llorando ante Cristo. Voy a implorar y al contemplar mi tristeza, el crucifijo de piedra también se puso a Muchas gracias. Impresionante, Nuria Ojeda desde la República de Luque. Yo aquí con mis amigos, pero me piché porque hay alguien que tiene más lolas que yo. ¿Qué pasó acá? Después me contás quién es tu cirujano. Porfa. ¡Epa! No. Mucha competencia ya para mi gusto. No, no, no. ¿Quién te gusta más? ¿Quién está mejor? A ver. A ver. Creo que prefieren no opinar porque no quieren entrar en problemas. Me parece que no quieren entrar en problemas. Aplauso acá para los compañeros. ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo lo que estamos viviendo acá en este lugar mágico, lleno de encanto! Y más lindo todavía lo que vamos a vivir porque me contaron que aquí las pizzas son las mejores, no solamente de la República de Luque, sino que del país, Nuria. ¡Qué bueno! Así ¿en serio? como tu voz. Ay, y decime muchísimas una cosa, gracias. Nuria, vos me trajiste una sola pista. Y hay más. Hay más. ¿Y hay algo de mariachi? Sí, ¿Podemos poner algo de mariachi? con muchísimo gusto. Por favor, porque yo quiero que la gente con un fuerte aplauso escuche la voz de esta tremenda ganadora de Casa Talentos Paraguay, 5ª temporada. ¿Qué nos vas a interpretar? Ahí tenemos otro ganador de Casa Talentos que nos está poniendo la pista. Cucurrucucú. ¡Ah, qué bárbaro! Cucurrucucú, paloma de la voz de Nuria Ojeda desde la República de Luque. Quiero escuchar esos aplausos para Nuria, por favor. Dicen que por las noches nomás se le iban puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iban puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Cocorro, coco. Paloma. Cocorro, coco. No llores.
gracias Nuria. Muchísimas gracias. Gracias por venir a compartir Casa Talentos en esta versión de Pujaré Pizza, que seguro lo vamos a estar haciendo más a menudo porque me encanta este lugar. Y bueno, quiero seguir viniendo, a ver si me siguen invitando, ¿verdad? Vamos a hacer competencias, tenemos muchísimo talento en Luque. Sí, la verdad. Ahí que los bastante. chicos que cocinan, que atienden, me dijeron que tienen mucho talento. Vamos a ver después cuál es el talento. Los dueños también me dijeron que tienen talento, así que vamos a ir descubriendo. Momento de ir a un pequeño corte comercial y a vuelta muchos talentos más desde aquí. Pujaré Pizza y la República de Luque, señores. En Casa Talentos voy a buscar mi momento, un espacio por mis sueños, para todo el mundo esta es mi ilusión. En Casa Talentos voy a buscar mi momento, un espacio por mis sueños, para todo el mundo esta es mi canción. El verdadero sabor del cocido ahora lo podés preparar solamente con agua caliente. Yerba mate Indega, el verdadero sabor del cocido quemado.
este caso quiero hablar de la genialidad que se encuentra ubicada en las calles Mariscal López y General Caballeros. Las ofertas académicas que justamente están disponibles son la licenciatura en educación escolar básica, la licenciatura en educación física, así también la licenciatura en ciencias de la educación, también tenemos la carrera de Derecho, licenciatura en contabilidad, en administración de empresas, así también la licenciatura en artes plásticas. Y también a la gente que ya tiene culminada su carrera de grado, tenemos la especialización en didáctica superior universitaria, así también la maestría en ciencias de la educación y la especialización en ciencias básicas. Pueden llamar al 0974-697-449 para mayor información. Así también queremos contar que la universidad está abocada a la participación en la Expo aquí en la ciudad de Itá, que inicia el 24 de enero. Puedes acercarte al stand y conocer todas las promociones. Se van a estar realizando varios sorteos, así también tenemos disponibles los certificados con los beneficios para los mejores alumnos, para los artistas destacados, deportistas sobresalientes. Entonces puedes acercarte. Estamos en el stand en la ciudad de Itá desde el 24 de enero hasta el 3 de febrero. Entonces también tenemos varios proyectos que se vienen como para estar apoyando el arte, la cultura, el deporte, y queremos que formes parte de esta gran universidad, la universidad más grande del país, y así también de tantos proyectos que se vienen realizando. Te queremos comentar que la UPG es patrocinador oficial del Carnaval Guayeño, ya que también tenemos el rectorado y la sede central ubicada en esa ciudad, y queremos que aproveches, vayas adelantando las fechas como para participar en estas actividades culturales que justamente promociona la Universidad Privada de Guayana. Así es que están hechas esas invitaciones y por sobre todo toda es la mejor decisión. No te olvides que tenemos también el equipo técnico. Si por ahí te resulta difícil optar por alguna carrera, en este grupo de psicólogos que puedan ayudarte en elegir la mejor opción para tu futuro. Así es que muchísimas gracias y les esperamos para otro video. En Casa Talentos voy a buscar mi momento. Sigue la noche de Casa Talentos desde la República de Luque, desde Puljaré Pizza, con este ambiente que yo no puedo creer lo que estamos viviendo aquí. Traje también a uno de mis ganadores de Casa Talentos Paraguay. A ver, mostranos cómo ganaste. ¡Aplausos! ¡No! ¡Excelente! Fuertes esos aplausos. Uno más de los ganadores de Casa Talentos Paraguay, hoy luciéndose aquí en Puljaré Pizza. Y bueno, compartiendo con Elsie. Él es el pichón acá de Luque. Me dijeron que las chicas están atrás de las redes sociales a full. Yo creo que es del ARPA, o será de Juanma Gracia, para quien pido fuertes esos aplausos. Ganador también de Casa Talentos Paraguay. Qué gusto, Juanma, volver a compartir con vos. Y tengo que contarle a la gente aquí de Puljaré Pizza que viniste con la condición de probar la pizza de acá. Me dijiste que es rica luego. Sí. Muchísimas gracias, Andrea, por la invitación y contento de estar aquí. No, yo estoy feliz de tenerte porque sabes que me encanta, sos un excelente artista, estás lleno de trabajo, cuesta un montón poder grabar con vos. Gracias a Dios, hoy se nos dio. Y bueno, quiero que cuentes rapidito así cómo cambió tu vida, cómo cambiaron tus redes sociales a partir de que ganaste Casa Talentos Paraguay.
La verdad que fue una gran oportunidad de entrar al programa, como se dice, y te abre una puerta gigante. Y para nosotros los artistas eso es muchísimo, vale mucho. Y aparte de, como vos decís, te mueve más las redes, la gente te sigue más. Y aparte es un plus, o sea, para nosotros poder mostrar más a la gente de nuestro arte. Porque eso es lo que nosotros queremos llegar a todos, el arte nuestro, que le pueda llegar en el país y en el exterior. Y así. Así es, me encanta. Y bueno, lo que más me gusta es que Luque siempre sea tan acogedor conmigo, ¿verdad? Quiero agradecer a la República de Luque y soy yo quien quiera aplaudir a ustedes por el gran afecto, el inmenso afecto que siempre me brindan cuando estoy aquí por este lugar maravilloso. Y ojalá que lo sigan haciendo porque realmente les digo, me encanta venir, tienen grandes artistas. Son dueños del arpa, de la guitarra, son dueños de la joyería, imagínense todo lo que es filigrana, un montón de cosas maravillosas. Luque realmente es un lugar para venir a conocer y deleitarse. Y de artistas y artesanos ni hablar. Esta arpa que estamos viendo acá, por ejemplo, es luqueña, obviamente. Bueno, hoy quiero disfrutar del talento tremendo y lo quiero compartir con ustedes de Juan Manuel Gracia, acompañado aquí también por mi campeonísimo de Casa Talentos Paraguay, el queridísimo maestro Benítez y nuestra tecladista que siempre, Vale, que siempre me olvido, pero que está ahí acompañándonos desde el principio del programa, que vamos a escuchar. Pájaro campana, una campana desde la República de Luque para todos ustedes, con Casa Talentos Paraguay. Obviamente, y acá el maestro Benítez un ratito también, que vino un ratito y no se fue más, profe. Le hicimos suspender a usted y a su compañera una actuación que tenían, y yo quiero, profe, agradecerte porque viniste a acompañarnos. Quiero que des tu teléfono de contrataciones. Vamos a aprovechar que estás acá para dar tu número de contrataciones, porque quiero que me cuentes en qué tipo de eventos actúan y que des tus redes sociales y teléfono de contrataciones.
Bueno, el teléfono es 0961 579804 y actuamos en cumpleaños, 15 años, también fiestas así familiares, ¿no? Con todo tipo de música, y por último también cantamos en bodas, en la iglesia, acompañando a la gente en la comunidad. ¿Y en divorcios, profe? Próximamente. Hay que implementar eso porque está de moda. Bueno, Juanma, me imagino que tenés algo más para regalarme. O ensayaste uno solo. Algo con amor así para la Casa Talento. ¿Qué me puedes dedicar, Juanma? A ver, yo qué te puedo decir, después me decís, no me preparé. Yo quiero que vos me dediques, mira, encima miren cómo vine vestida. Hice un esfuerzo tremendo para venir vestida de cureluque hoy. Y conseguí, curelo parezco ya de por sí, ¿verdad? Y encima conseguí los colores de Luque otra vez. Así que quiero que me dediques a algo especial. ¿Qué puede ser, Juanma? A ver. Me encanta. Isla Sacá, de las manos de este... ¡Epa! Se me viene la competencia. Fuerte esos aplausos. Es muy parecida a Moria Kazan. Yo creo que cuando yo me muera no quiero llanto ni pena, prefiero que se me vele bailando una... ¡Qué Lola, por favor! ¡Fuertes esos aplausos! ¡Qué lindo, qué lindo! Bueno, estos son los artistas, los que nos alegran la vida, ¿verdad? Porque siempre todos tenemos problemas, disgustos, complicaciones, y gracias al arte uno puede ser feliz y disfrutar momentos en la vida, ¿verdad? Por eso es que yo siempre digo, apoyemos, señores, el arte, la cultura y la inclusión. De las manos de este ángel, Juan Manuel Gracia, este temazo para mí, para la Casa Talentos Paraguay. Se nota, Juanma, un placer inmenso, gracias mi amor por estar, yo sé que estás con muchas contrataciones y hablando de eso quiero que des tu teléfono y tus redes sociales, lo vamos a poner en Zócalo para la gente que te quiera contratar. Mi número de contrataciones sería 0994 484 954, me pueden mensajear al WhatsApp, su consulta, y si es de chicas, menos. Y en las redes me pueden seguir Juan M-Gracia en el Instagram. Y en el Facebook Juan Gracia. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel, gracias. Fuertes esos aplausos. Gracias, mi vida.
Acá que te pide, pasa mi amor, pedirle que te dé su autógrafo. Ahí te va a pedir su autógrafo. Juanma, que está con todo, con las chicas. Ahí va a ver su autógrafo. A ver, bueno, a ver, teléfono, autógrafo. Y cuidadito con las dedicatorias porque te viene después el candidato y puedes ligar moquete, ¿eh? Cuidado, cuidado. Ahora está aprovechando que el candidato está lejos, pero enseguida va a ver. Ahí está. Muy bien. Se lleva el autógrafo de Juan Manuel. Gracias. Espectacular. Ganador de Casa Talentos Paraguay. Ahora, gracias mi amor. Dios mío, para trasladar este instrumento es todo un temón. Mientras Juanma baja con su compañera fiel, voy a llamar a Darío González al escenario, otro participante, gran también participante de Casa Talentos Paraguay, y lo habrán visto también por otro programa de talentos muy conocido, que no voy a mencionar porque me traicionó y se fue para allá. Bueno, pero es uno de mis grandes artistas, también lo amo, y por supuesto también es talento luqueño 100%, para quien pido un fuerte aplauso. Darío González con ustedes. Bueno, yo sé que ahora estás muy famoso porque no solamente estuviste en Casa Talento, vamos a decir, también en Rojo. Has salido en uno de los primeros puestos también, en los dos programas. Así que yo te agradezco muchísimo que me concedas el honor de estar hoy aquí conmigo y compartir, y que me cuentes un poquito. Habías presentado unos videos increíbles en Casa Talentos, que me cuentes un poquito qué cambió en tu carrera a partir del momento que te presentaste en Casa Talentos. El Rojo no me interesa. Claro, la verdad que fue una experiencia muy linda, fue corta, pero de igual manera aprendí mucho. Me llevo un cariño muy importante que es el tuyo, y el apoyo que le da a nosotros los jóvenes que somos artistas es impresionante y muy bueno por sobre todo. Tan bueno que el Rojo me robó mi artista, imagínense qué desgraciados eso. Bueno, somos todos colegas y hay que compartir, y el talento que él tiene es impresionante. Bueno, hoy puedo disfrutar, hoy me podés regalar algo para mí o solamente para Rojo. Voy a hacer una canción especial para vos de Juan Gabriel. ¡Wow! ¡Me encanta! ¿Tenemos la pista? Bueno, vamos entonces a colocar la pista y disfrutamos de este tema que me dedica de Juan Gabriel. Al fin para mí, Darío González. Llorar. Perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, ay, yo me he enamorado, me enamoré. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo ya adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Y cómo decirle que te amo si me ha preguntado? Yo he dicho que no, yo he dicho
creo que me enamoré más todavía de vos, mi vida, más todavía. Y vos sabés que cuando cantás pareces un sol, brillás como un sol. Y hablando del sol, Se viene un tema del sol. se viene un tema del sol, pero no del sol de México, El sol sino de que Luque. del sol de la República de Luque. ¿Puede ser? Sí, así mismo. ¿Qué tema se viene? Sabor a mí. Sabor a mí para todos ustedes, de la voz de este dulce cantante luqueño Darío González y el gran Luis Miguel. Vamos a disfrutar. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vida, bastaría con abrazar, de conversar, tanta vida yo te di, que por fuerzas tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Muchas gracias. Bueno, espectacular, y así compartía con mi artista robado luqueño, Darío González. Gracias, mi amor, por venir a compartir. Yo sé que viniste por las pizzas de este lugar, ¿verdad? Sí, que son famosas, son riquísimas. Y bueno, y vamos a quedarnos a compartir ahora con todo el equipo de Casa Talentos, a disfrutar de las mejores pizzas aquí de la República de Luque. Juanjo, vamos a un pequeño corte agradeciendo a todas las empresas que hacen posible Casa Talentos Paraguay, y enseguida uno más de nuestros grandes artistas luqueños aquí desde la República de Luque compartiendo con nosotros. No se despeguen. Seguimos desde Bujaré Pizza aquí en la República de Luque presentando los mejores artistas de Casa Talentos Paraguay de la República de Luque, la ciudad que tiene artistas pero de primerísimo primer nivel. Y aquí estoy con alguien a quien quiero muchísimo porque también ha llamado tremendamente la atención de la Casa Talentos Paraguay, de quien les hablo,
de Gabriel Bazán. Pasó por Casa Talentos y arrasó con todo. Buenas noches, Gaby, ¿cómo estás, mi vida? Buenas noches, Andrea. Muy buenas noches, realmente un placer, un honor estar aquí contigo nuevamente. Así mismo, compartiendo, qué gusto ya fuera de pandemia, fuera de Zoom, así compartiendo con el público nuevamente. Antes teníamos que hacerlo a través de las pantallas en esa época de América TV. Hoy en día, para la gente que no sabe, nuestro canal de YouTube de Casa Talentos Paraguay, ¿verdad? Pero era tan difícil no tener ese contacto directo con el público que a los artistas tanto nos gusta, ¿verdad? Claro. Y manifestarnos por Zoom y bueno, muy frío todo para lo que a nosotros nos gusta. Hoy lo tenemos aquí en el escenario a Gaby. Quiero preguntarle, antes de pedirle que cante y que nos muestre todo su talento, el que desplegó en Casa Talentos Paraguay y con el cual fue uno de los ganadores también, ¿cómo cambió tu vida desde que te presentaste en Casa Talentos Paraguay, Gaby? Y realmente cambió mucho porque gracias al programa de Casa Talentos tuve la dicha y el honor de poder viajar a Portugal. Ay, cierto, eso. Sí. Contale un poco a la gente que te fuiste a Portugal gracias, no sé si gracias a Casa Talento o a tu talento, ¿verdad? Pero te fuiste a Portugal. Sí, tuve la dicha de viajar en Portugal en el 2022 y el año pasado, ¿verdad? Ahora estamos en el año pasado. Viajamos a Francia, Bélgica y España. Tuvimos esa dicha de representarle al país, por supuesto, demostrando lo mejor de nuestra música paraguaya. Claro, porque Casa Talentos, recordemos que es a nivel nacional e internacional, y más en época de pandemia se veía en todo el mundo. Tuvimos el caso de Milenita Monge también, que la llamaron desde Alemania para grabar con la orquesta de Cateura, ¿verdad? Así que maravilloso todo ese intercambio cultural de países. Y aquí Luque es una cuna de grandes talentos, de grandes artistas, tanto en el canto como en la parte de artesanía. Estamos llenos de artistas. Es el caso de este tremendo que está aquí a mi lado, Gabriel Bazán, a quien yo le quiero pedir, sin más preámbulos, que nos deleite y nos demuestre todo ese talento maravilloso que tiene con un tema en esta noche mágica. Así que, Gaby, te entrego el micrófono para que la gente que está viendo Casa Talentos Paraguay a través de nuestro canal de YouTube pueda disfrutar, y también aquí en este lugar increíble que nos abrió las puertas en la noche de hoy, de todo este despliegue maravilloso de talento luqueño. El micrófono es tuyo. Muchas gracias. Vamos a hacer esta canción de Sergio Dalma para todos los románticos, Bailar Pegados. Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán y a 2 metros de ti, bailando yo en el polo. Oh, probemos una sola vez bailar pegados como a fuego, abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Oh, bailar pegados es bailar igual que baila el mar con los delfines. Corazón con corazón y en un solo salón, 2 bailarines abrazadísimos los dos,
es bailar. Bailar pegados es bailar. Es bailar. Verás la música después, te va pidiendo un beso a gritos y te sube por los pies con algo que no ves, lo que nunca se ha escrito. Oh, bailar pegados es bailar, igual que baila el mar con los delfines, corazón con corazón y en un solo salón, dos bailarines abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos la piel. Nuestra balada va a sonar y vamos a probar el arte de volar. Bailar picados es bailar. Bailar picados es bailar. Es bailar. Fuertes esos aplausos para Gabriel Bazán, uno de los ganadores también Gracias. de Casa Talentos Paraguay, talento 100% luqueño. Gaby, ahora quiero que le cuentes a la gente que está viendo el programa y a todos los que están aquí presentes dónde te pueden encontrar, tanto en redes sociales como algún teléfono para contrataciones. Bueno. Quiero contarles a toda la gente que yo tengo un nombre artístico. Epa, ¿cuál es? ¿Cuál es? Bastian Gabriel. Y me pueden encontrar en el Instagram como Bastian Gabriel PI, en TikTok como Bastian Gabriel, YouTube y en todas las plataformas digitales. Bueno, y cuando conoces una chica que te gusta, Sí, ¿qué le decís? ¿Gabriel Bazán o Bastian Gabriel? Bastian Gabriel. Ah, qué Ahí chata aparece. esa. Pero cuando se convierte la relación en algo serio, Gabriel Bazán. Claro, así. Bueno, uno más, ¿verdad? Uno más. Gaby, un gusto, mi amor, tenerte acá. Orgullosísima de que seas parte de la familia de Casa Talentos Paraguay. Y hablando de eso, le voy a pedir a todos mis chicos de Casa Talentos. Y hoy le pedí a este ramillete de artistas luqueños que ha pasado por Casa Talentos y a quienes admiro y respeto muchísimo, una dedicatoria muy especial de los dos temas más importantes de la República de Luque, que se los quiero regalar a ustedes que están mirando el programa y a todo el público maravilloso que está compartiendo con nosotros esta noche increíble. Les pido a todos un fuerte aplauso para la República de Luque y para todo este ramillete de artistas luqueños. Los dejo con estos magníficos artistas luqueños. Gracias a todos por venir a compartir Casa Talentos, por ser parte de todo esto y por todo ese maravilloso talento que tienen. Muchísimas felicidades y a seguir adelante. Y por supuesto, adelante, Luque. Adiós, Palma, vamos. ¡Ea! ¡Ea, Luque!
es el sol que va muriente entre nubes silenciosas, arrastrando hacia el ocaso de ese bello atardecer. Lleva el beso ya postero de la frágil mariposa, llevándole carne rosa y a mi varado clavel. Como un suspiro lejano lleva el viento perfumado, trayendo cantar a Luque de su aromado vergel. Laurel, Costa Sosa, Ecuador y abogado, y de Farina mirado, allá la salda pared. ¡Arriba, vamos! Adelante, Luque, a defender nuestra historia y a cubrir de nuevas glorias el azul y oro de nuestro amor. Vamos, muchachos, el esportivo a jugar con corazón y a levantar hasta la cumbre nuestra bandera de campeón. Gracias. Hemos llegado al final de un programa más de Cazatalentos Paraguay. Se despide de nosotros nuestra maestra de ceremonias, Andrea Ugarriza.